Pues como siempre es un privilegio estar con ustedes y pues poder tomar este tiempo para estudiar y aprender un poquito más de la palabra de Dios. Como ya lo mencionó el pastor, pues yo ya voy a salir. La verdad es que pensaba quedarme por lo menos esta semana, pero ya por cuestiones ahí de salud de mi abuela y demás, dice mi mamá que se puso grave y empezó a preguntar por mí. Entonces pues eso me pone en una posición de que pues sí quiero salir para verla, porque pues sí está algo grave. Entonces no sabemos si la vamos a tener por algo de tiempo todavía con nosotros. Pero bueno, el día de hoy vamos a tomar este estudio. Yo creo que no creo que sea el último. Yo creo que voy a regresar posteriormente, visitarlos y posiblemente pues voy a tener la oportunidad y el privilegio nuevamente de predicar aquí con ustedes y de compartir, porque en realidad pues también es un buen tiempo que podemos tener, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí donde tuvimos la lectura. Hace ratito que el pastor estaba mencionando del tema. Ahí, al abrir sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 13. Gracias, hermano. Gracias. Capítulo 13. Algunas Biblias traen ahí una división, la preeminencia del amor. Sabemos que estas divisiones, tanto los capítulos como estas divisiones y versículos, no vienen en los idiomas originales. Estas fueron agregadas a las traducciones para que podamos tener pues un poquito más de entendimiento y orden, ¿no?, con los pasajes. Al mensaje de hoy, la verdad no se lo quise cambiar, porque está bastante, me parece que está muy exacto la preeminencia del amor, y eso es lo que vamos a estar estudiando ahora. Vamos a ir desarrollando el tema, pero bueno, yo me puse a pensar, dije, bueno, ya va a pasar quizás no sé cuánto tiempo antes de que vuelva a pararme aquí en este púlpito y dar un mensaje, y quise dar algo sustancial y algo relevante y algo importante. Y no con esto quiero decir que los demás mensajes no lo sean, sí lo son, pero es algo bien interesante, porque incluso Pablo pone orden de importancia a las cosas. Y vamos a ver en este pasaje, ya a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero él habla acerca de cosas. Dije, bueno, ¿qué puedo predicar? ¿Acerca de la fe? ¿Qué puedo predicar? ¿Algo que les aporte mucho conocimiento a los hermanos? ¿Qué les puedo predicar? ¿Algo acerca de profecía? Porque se puede predicar, pero hay algo más importante que todo ello, ¿sí? Y ese algo más importante que todo ello, y que es la base absolutamente de todo y del por qué estamos aquí, es esto que vamos a estudiar hoy, y es el amor. Es una cosa preeminente, es una cosa importante, básica, que no la puedes quitar, ¿sí? Y ahorita lo vamos a estar desarrollando. Bien, vamos a darle lectura nuevamente. Yo le voy a dar lectura desde aquí. Usted sígame con su vista. Posteriormente vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el mensaje. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en este mensaje. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el tiempo que tú nos das para poder aprender de tu palabra. Te damos gracias siempre, Señor, porque es por tu misericordia que estamos aquí el día de hoy, que tenemos vida, que podemos respirar. Siempre damos gracias, Señor, por la existencia y por la salvación. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado y ha sido un amor demostrado, ha sido un amor que nos ha traído grande bendición. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a explicar y a comprender este mensaje y que realmente lleve fruto, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida práctica, de acuerdo a tu voluntad, y que tú seas glorificado en medio de ello, Padre. Te pedimos todo esto, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Para desarrollar un poco mejor la porción de estas escrituras, será necesario ponernos un poco en contexto. Para lo cual tomaremos en consideración algunos puntos sobresalientes. Primeramente, vamos a ver que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, ¿sí?, esta primera carta. La escribió durante su segundo viaje misionero. Él estaba en Éfeso, ¿sí?, y desde ahí escribió esta carta. Esta carta la escribió Pablo a los creyentes por dos razones. Una, está implícito en su carta de que él había recibido visitas de algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Estos hermanos vinieron y le comentaron a Pablo de algunos problemas que había en la iglesia, ¿sí? Se lo hicieron saber, entonces Pablo tenía esa inquietud y esa es una de las razones por las que escribe esta carta, para resolver esos problemas. La otra razón es porque había recibido ya anteriormente una carta de la iglesia de Corintio, con ciertas preguntas y dudas que ellos tenían. Entonces él básicamente pues está respondiendo también a esas preguntas. Estas preguntas se van desarrollando a lo largo del libro, ¿sí? No, para verlas pues las tendrían que estudiar todo el libro. A lo mejor sería bueno en algún momento también una serie, pero vean, algunos de los temas que trata son las divisiones en la iglesia, la falta de disciplina en la iglesia, pleitos ante la ley, impurezas morales. Esos son algunos de los conflictos. Y luego él está también respondiendo algunas preguntas que ellos tenían. Y muchas de estas preguntas tenían que ver con el comportamiento y la actitud de los creyentes, ¿sí? Nuestra actitud como creyentes y cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia. Algunos de estos es el matrimonio, preguntas que le hicieron sobre el matrimonio, sobre las jóvenes vírgenes dentro de la iglesia, la libertad cristiana, la mujer en la iglesia, la Santa Cena, los dones del Espíritu, ¿sí?, la resurrección y las ofrendas. Por lo que ya hemos mencionado anteriormente, el tema principal de la epístola de Corinto es como tal el comportamiento del creyente. El comportamiento del creyente. Y también, hablando un poquito del contexto, recordemos que ellos vivían en una cultura donde alababan mucho las capacidades del ser humano, las capacidades físicas, que si qué tan atlético eres, qué tan inteligente, cuánta ciencia tú tienes, qué tan elocuente eres, ¿sí? Todas estas cosas alababan mucho al ser humano, había esta tendencia. Y por esto ellos a veces hasta hacían divisiones. Ya ven lo que escribe también Pablo. Algunos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y eran divisiones. Decían, no, ni uno es de allá, ni otro es de acá. Somos de Cristo, ¿sí? No empiecen con que yo tengo tal conocimiento y sé más y tú tienes tal conocimiento, de hacer distinciones.
No hay mayor ni uno ni otro, somos de Cristo, no, somos un cuerpo. De hecho, de ahí viene también, hablando en contexto, de ahí viene esta porción que estamos leyendo, porque si ven el capítulo anterior, Pablo les está explicando a los corintios acerca de los dones espirituales, porque ellos también, eso pasaba, y suele pasar a veces en algunas iglesias actualmente, que queremos hacer ciertas actividades dentro de la iglesia, ¿sí? O anhelamos tener la posición que cierto hermano tiene cuando Dios nos dio otra. Y dicen, no, todos somos un cuerpo, así como el ojo tiene una función, la mano tiene otra. Ese es el capítulo anterior. ¿Sí? Todos somos un cuerpo, todos funcionamos y tenemos que trabajar en armonía. ¿Sí? Ninguno es mayor que otro. Y a eso va Pablo. Por eso vamos aquí al tema del amor, porque algunos alababan mucho este tema de las lenguas, el tema de las profecías. Wow, yo sé profetizar muy bien, y personas súper elocuentes, y ellos alababan esto. Y a eso vamos, ¿sí? A eso vamos. ¿Qué tan elocuente eres tú? ¿Cuáles son tus capacidades? Yo sé que algunos de nosotros podemos decir, yo soy bien bueno en esto, conocemos nuestras capacidades, lo que podemos hacer, ¿sí? A veces eso nos lleva a tener un cierto orgullo dentro de nosotros, de que decimos, ay, qué bueno soy para hacer estas cosas, o incluso a competencias dentro de la misma iglesia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso, ¿va? Porque precisamente de eso está hablando Corinto, está hablando a esas actitudes, y las actitudes se desprenden de aquí, ¿no? Del pensamiento, de cómo tú ves las cosas. Nuestro pensamiento sabemos que se va forjando conforme con la palabra de Dios también, y con el conocimiento, pero ahorita vamos a ir desarrollando esto. Vamos a ir entonces al primer versículo, ¿sí? Vamos a ir al primer versículo del capítulo 13. Entonces nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ok, címbalo que retiñe, creo que todos me escuchan bien. Ok. En el contexto de nuestra lectura podemos ver que Pablo viene hablando con anterioridad, bueno, esto ya lo mencioné, acerca de los dones espirituales. Pero, bueno, en el versículo anterior vamos a ver ahí, 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 31. Nos dice, procurar pues los dones mejores. Ok, hasta ahí le voy a hacer tantito una pausa, nada más para irlos poniendo otra vez un poquito en contexto. Dice, procurar los dones mejores. Él habla de los dones, habla que hay diversidad de dones. Dice que hay dones más sustanciales que otros. Sí, dice, procura esos dones. ¿Por qué? Porque también ellos alababan mucho el tema de las lenguas, pero él decía que las lenguas no eran muy edificantes, ¿sí? No eran muy edificantes. Lo que era edificante era el mensaje del evangelio, que la persona sea salva. Y dice, procurad los dones mejores. Y luego aquí les dice algo, mas yo os muestro un camino más excelente, ¿sí? Piensen ustedes en el don más grande que puedan, o más digno, ¿sí?, de reconocimiento que pudiera haber. Pero él les dice que hay un camino más excelente. ¿Cuál es este camino? Pues el camino del amor. Ahora les voy a decir algo en cuestiones a este tema del amor. En la Biblia, ya lo hemos visto en otros mensajes, con diferentes enseñanzas incluso del pastor, que en la Biblia aparecen diferentes tipos de amor, ¿sí? Usualmente esta porción de la palabra de Dios también es muy mal usada, porque la tratan de utilizar un poquito más hacia el tema de las parejas, y el amor todo lo sufre, todo lo espera, y ¿sí? Pero este tipo de amor es completamente otra cosa, ¿sí? No estamos hablando del amor eros. El amor eros es precisamente ese amor pasional entre parejas. No estamos hablando incluso del amor fileo. El amor fileo se usa en diferentes formas, pero normalmente se usa un poquito más hacia el amor como de amistad, el amor fraternal como de hermanos.
Luego está el otro amor estorge, que es más hacia la familia, como de un hijo a un padre, viceversa, ¿sí? Pero aquí estamos hablando específicamente de otro tipo de amor que incluso lo podemos poner muy aparte de estos. Porque estos que acabé de mencionar ahorita son completamente humanos, ¿sí? Pero que les voy a mencionar ahorita, que es el que estamos estudiando, no es humano. No es un amor humano, ¿sí? No está dentro de tus cualidades naturales, ¿sí? Este amor es el amor que proviene solamente de Dios. Y no todo ser humano lo tiene. No todo ser humano lo tiene ni lo puede comprender, ¿sí? Es muy particular. Es muy particular y estamos hablando del amor ágape, ¿sí? Este amor es exclusivo de la persona de Dios. Este tipo de amor se manifiesta sobre todo en la acción salvífica de Cristo hacia nosotros. Y se pretende que a través de la obra del Espíritu Santo, y ya sabemos que la obra del Espíritu Santo es para con los creyentes, ¿sí? Porque si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo no está trabajando directamente contigo, no mora en tu corazón, ¿sí? Porque tú no le has entregado tu vida a Cristo, ¿sí? Entonces es el Espíritu Santo el que entra a tu vida y te hace entender y llevar a cabo y comprender y practicar este tipo de amor. Y es bien interesante porque es completamente lógico. ¿Cómo vas a comprender el amor de Dios si no has aceptado a Cristo, quien es la máxima figura de amor, ¿sí?, que podemos tener de Dios hacia nosotros? Bueno, entonces se pretende que el Espíritu Santo en el creyente produzca esa misma forma de amor, teniendo como principal característica la ausencia del egoísmo. La ausencia del egoísmo. Esta es una de las principales características de este amor que proviene de Dios. Vamos a ver algunos versículos. Primera de Juan 3:1. Ok, lo voy a leer. Les voy a pedir, hermanos, que sean un poquito rápidos ahí con la búsqueda de los versículos. Primera de Juan 3, versículo 1, porque sí vamos a ver algunas citas. Voy a tratar de hacerlo rápido, pues para, ¿sí?, ir distribuyendo el mensaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sí, habla del amor de Cristo. Ahí mismo en 1 de Juan 4:16. 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, vamos viendo ahí ya la peculiaridad de este tipo de amor, que solamente viene de Dios, y solamente aquel que permanece en Dios tiene y comprende y puede practicar este tipo de amor. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí?, el cual siendo en forma de Dios no escatimó, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vean esto, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos humillamos a nosotros mismos para bendición del prójimo? Ok, vamos a ir viendo esto. Ok, luego nos dice aquí la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 13, en la segunda parte del versículo 1. Dice: si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que repite. Nuevamente, volvemos al contexto. Vemos que una de las cosas que ellos alababan y hacían como grandes, el hablar en lenguas, porque era algo así como que, ¿sí?,
Pero él dice, y puedo hablar lenguas humanas, es decir, diferentes lenguajes, o angélicas, el idioma de los ángeles. No los conocemos, no conocemos cómo hablan los ángeles. Pero incluso si pudiera, ¿sí? Y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Ok. Y bueno, dice aquí, de hecho, bueno, aquí voy a usar otra figura. Dice, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Tiene el mismo contexto. No es nada. Es simplemente ruido, simplemente escándalo, pero no conlleva nada. Nada sustancial. ¿Sí? Dentro de ello, pues habla de un sonido hueco, incluso haciendo un poquito de referencia, por ejemplo, al sonido de los timbales y cosas así. Pero al final es simplemente ruido, a eso se refiere. Ruido, 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 ruido. No hay nada sustancial. ¿Sí? No hay nada sustancial. Y estamos hablando de cosas que ellos alababan mucho, las lenguas y todo esto. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí menciona algunas cosas bien interesantes. Menciona todos los misterios y toda la ciencia. Pero aquí los misterios incluso hace referencia a las cosas de Dios. Si yo conociera las profundidades de lo espiritual, todo en su absoluto sentido, y conociera toda la ciencia de hombres, no estamos hablando de tener 3, 4 doctorados, toda la ciencia, si la entendiera yo toda, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego menciona otra cosa, la fe. Podría tener toda la fe. Y aquí va a ser referencia, no lo vamos a leer porque, bueno, de hecho no lo puse, pero recuerden, menciona que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú puedes decir a esta montaña, muévete para acá y se va a mover. Si yo tuviera toda la fe de tal manera que pueda trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Y es bien interesante, ¿sí? Porque a veces podríamos pensar de nosotros, de sí mismos, como que, tengo esto, tengo lo otro. A ver, espérame, primero piensa si estás actuando con amor. Porque ahorita vamos a ver las características del amor y es cuando te confrontas. ¿Sí? Bien, entonces, vamos allá. Menciona la fe y luego, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Sí, lo puse. Mateo 11:23. Bueno, Mateo. Voy rápido. Mateo 11:23. Ok. En la resurrección. Perdón. Es que estoy en Marcos. Ok. Voy. Aquí. No, ¿saben qué? Lo tengo equivocado. Bueno, es el versículo que se había mencionado hace rato. Es Mateo 17:20, ¿no? A ver. Bueno, en realidad hay más de uno, pero solamente como para referencia. ¿Cuál me dijiste, Jorge? Mateo 17:20. Ok. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ok, bueno, hasta ahí nada más. Pero hay otros versículos que también hacen mención de esto, ¿sí? Acerca de la fe. Bien, vamos a pasar al versículo número 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! El acto más grande, ¿sí?, de generosidad
que se puede mencionar. Si vendiere todos mis bienes, no uno, todos, para dar de comer a los pobres. Y esto me hace recordar gente que hace cosas, ahora que tenemos cuestiones tecnológicas, lo han visto, ¿no? Yo creo que más de uno ha visto videos donde llegan y les dan dinero a la gente pobre y ahí están como haciéndose publicidad. Y no tengo amor, nada soy, nada, absolutamente nada. Y ellos no dan todos sus bienes, y de hecho ni siquiera sabemos qué tan genuino es eso. Pero la palabra de Dios lo dice, ¿no? Si tú, vamos a pensarlo así, ponte tú en esa posición, venderías todo lo que tienes para darlo a los pobres, realmente lo harías. Si lo hicieras y no lo haces con amor, fíjate, si lo hicieras y no lo haces con amor, de nada te sirve. Ahorita voy a pasar también a aclarar aquí algo. ¿Ok? Todos mis bienes, y dice de comer. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto me hace pensar, y hay una referencia aquí que podemos tener. Conocen la historia, entonces no vamos ahí, pero les voy a mencionar el versículo. Es Daniel 3:28. ¿Sí? ¿Recuerdan Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos fueron puestos ahí, en un horno, y Dios los sacó de ahí. Y tenían, imagínense, ellos lo que se requirió para que ellos llegaran a ese punto. ¿Qué tan firmes tuvieron que tener esos ideales? ¿Y cuál era el ideal de ellos? ¿Cuál es tu propósito de existencia? ¿Para qué existes? Recuerden, Dios nos hizo con un propósito de existencia firme, para su gloria, para su honra. Si tu vida no sirve y no glorificas a Dios con tus acciones diarias, tu vida no va a tener sentido. Pero ese era el propósito de Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso a ellos les contó esto, ¿sí? Como un acto de fe, ¿sí? Pero dice, si tú dieras incluso tu cuerpo para ser quemado y no lo haces con amor, de nada te sirve. Ok, aquí es donde voy a mencionarles algo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es importante señalar aquí que si bien hemos dicho que el verdadero amor se muestra en las acciones, y recuerden, lo hemos estudiado, el verdadero amor lleva a la acción. Siempre, si tú dices amar, hay acción. Pero también es cierto que no todas las acciones que tú haces, por buenas que parezcan, están hechas con amor. Puedes hacer una acción aparentemente buena, muy buena, y no por eso quiere decir que la estás haciendo con amor. Puede ser que la estés haciendo con vanagloria para ser visto de la gente. Puede ser que lo estés haciendo por soberbia, incluso porque yo soy el que tiene que hacer las cosas y yo soy el que puedo hacerlas y los demás no, ¿sí? Podrías estar haciendo las cosas por egocentrismo, ¿sí? Por diversas razones. Y a lo mejor ese es tu ideal. Podrías estar entregando tu cuerpo para ser quemado simplemente por soberbia. Y esto me lleva a pensar en algún ejemplo, así rápido se los pongo. Por ejemplo, aquellos muchachitos que a lo mejor hacen algo malo y yo me voy de la casa, y pum, se salen de la casa. Y están sufriendo y pueden estar ahí muriéndose, pero su orgullo, ¿sí? Y tienen su cuerpo sufriendo, ¿sí? Pero no es por amor, es por otras razones egocéntricas. Nada sirve, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar a las acciones que se pueden llevar a cabo aquí en la iglesia. Tú puedes estar haciendo algo que parece lo más noble, y si no lo estás haciendo por amor, con una conducta correcta, de nada te sirve. No sirve. Hay acciones que, por buenas que parezcan, se pueden estar haciendo sin amor. Bien, vamos a ver entonces ahora qué es el amor, las características. Ya vimos que este tipo de amor no tiene nada que ver con la cuestión de pareja, con la cuestión de la familia. Es una cosa completamente distinta, ¿sí? Ok, vamos a verlo. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene
envidia. ¿Ha sentido usted alguna vez envidia por algún hermano? Porque quizás él está haciendo algo que tú te gustaría hacer, o tiene algo que a ti te gustaría tener, y no lo tienes, y sientes esa envidia. Eso no es amor. ¿Ya? Vamos a ver esto. Y es que realmente esto nos sirve para ponernos nosotros mismos a confrontarnos con la palabra de Dios. Si he sufrido, si tú no estás dispuesto a sufrir y dejar pasar las injurias de los demás, ¿sí? Es benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece. Okay. El amor es sufrido, es decir, que soporta los males y las injusticias que vienen de la maldad del hombre. En este sentido, al confiar en la protección de Dios. ¿Sí? Si algún hermano te hizo algo que te hizo sentir mal, amarlo es perdonar, dejar pasar. Pero no, a veces nosotros sí queremos tomar las cosas a cuenta, y eso también viene más adelantito. ¿Sí? Pero es eso, ¿sabes? Es tu hermano. Lleva a la práctica ese amor si eres creyente y deja pasar las cosas. Es una cualidad, no lo digo yo, aquí está. ¿Sí? Ok, es benigno, es decir que es servicial para con los demás. Es un amor que trata con amabilidad a su prójimo y que aprovecha cualquier ocasión para hacer el bien a los demás. Estamos hablando, recuerden que Pablo está tratando directamente con la actitud que tenían los corintios dentro de la iglesia. Y habla de que el amor es benigno, servicial, de tratar a los demás, ¿sí? Incluso con paciencia. Dice la palabra de Dios que no tiene envidia. ¿Sí? No tiene envidia. Y es lo que les comentaba hace rato. No sé si alguno de nosotros en algún momento, pues somos humanos, ¿no? Hemos llegado a sentir algún tipo de sensación así, por querer tener algo que a lo mejor un hermano tiene, o hacer algo que otro hermano tiene. Dios te dio lo que tú tienes. Da gracias a Dios por ello, valóralo. Porque si Dios no quisiera, tampoco te da eso. Y si Dios no te da algo, es porque probablemente eso te podría echar a perder en algún sentido. Dios es bueno y tenemos que confiar en Él y ser humildes delante de Él, ¿sí? Pero bueno, entonces no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Recordemos el principio que mencionamos al principio: carece de egocentrismo, de egoísmo. ¿Cómo lo podemos ver? Ahorita vamos a regresar a ese pasaje, pero Dios nos puso esa muestra. No tiene que ver con, carece del egocentrismo. Cristo mismo, estando en la posición que estaba, tomó una posición de humildad para hacerse como un hombre y morir en una muerte de cruz. Ahí no hay nada de egocentrismo, porque tiene que ver con un sacrificio puro por el bienestar de nosotros, de todos ustedes, nosotros, ¿no? Y de todos los que somos salvos y hemos recibido su gracia. Las dos frases llevan un sentido similar, es decir, que no es jactancioso. La primera lleva el sentido de una persona inflada, ¿sí? No es jactancioso, no te jactas, no te inflas porque tú sabes que no eres nada por ti mismo. Lo que eres es porque Dios te lo ha permitido, como una bolsa de aire. Ese sentido tiene la primera frase, no es jactancioso. El segundo es como la exteriorización vanidosa del orgullo interior. Pero hemos de notar que el amor huye de estas actitudes, pues es amigo de la modestia y de la humildad. El amor es modesto y es humilde. No hace nada indebido. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Ay, qué fácil es a veces que nos irritamos con los hermanos.
hermanos, ¿verdad? Híjole, como por cualquier cosita y ya me hizo enojar el hermano. Bueno, aquí dice que no se irrita. Para mí creo que está muy claro, ¿no? No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Bueno, dice que no hace nada indebido. No solo se refiere a una conducta decente, sino también a una conducta ordenada, a una conducta cortés para con los demás. No hace nada fuera de tiempo ni de lugar. No hace nada indebido. No busca lo suyo. El amor que viene de Dios se caracteriza por buscar el bien de los demás antes que el bien nuestro. Sí, así tal cual. Sé que nos cuesta procesarlo por nuestro sentimiento de egocentrismo y porque yo tengo un valor grandísimo. Pero no, aquí es, ponte por debajo. Humilde para el bienestar de los demás. Qué difícil es comprenderlo, ¿verdad? A una forma práctica. Es el amor de Dios. Él puso muestra de ello. No se irrita. ¿Has escuchado hablar a lo mejor de esa frase, ¿no? De las personas que dicen que son como de mecha corta. Ay, es que somos de mecha corta. Y es que yo soy de mecha corta, hermano, y no, a mí me hacen algo y luego, bueno, aquí dice que no se irrita. Esa no es una de las características del amor de Dios. No lo es. No guarda rencor, es decir, que no toma cuenta, no toma nota de las cosas buenas o cosas malas, de las cosas que los demás hacen por él o que dejan de hacer. No las anota como tomando cuenta, ya tú me hiciste esto, tú me hiciste aquello. No los toma en cuenta. No guarda rencor. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, que no se alegra de las injusticias y las cosas malas que le suceden a sus semejantes. Ok, vamos a pensar un poquito en esto. No sé si en algún momento usted haya visto que le pasa algo malo a alguien y le haya dado gusto. Pero eso no es amor. Eso no es amor. Incluso esos tipos de detalles parecieran parecer cosas bien inocentes. Porque a lo mejor la otra persona va a hacer algo y nosotros deseamos que no le vaya bien. Wow. No es una de las características del amor. ¿Sí? No se goza de la injusticia, o por ejemplo cuando, no sé, alguna persona está siendo injusto con otra persona, incluso hasta podríamos hacer chistes, bromear de cosas, pero el amor no tiene esa característica. No se goza de las injusticias. Antes bien, se goza cuando un asunto se resuelve y culmina con la verdad. Ese es lo que está buscando un creyente siempre. Anhela que cualquier asunto que se presenta termine y culmine resolviéndose con la verdad. Termine resolviéndose con la justicia y con la verdad de Cristo. Anhelas, gozas eso, disfrutas de eso, ¿sí? Y no te gozas en la injusticia. Parecen cosas pequeñas, a veces detalles que se nos escapan en nuestra práctica del día a día. Pero veamos, nuevamente, voy a regresar a lo que dice Pablo en los principios de estos versículos. Puedo tener fe, puedo tener mucho conocimiento. ¿Sí? Si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Ok, versículo 7. Ya, voy a darle un poquito de prisa a esto. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya vimos que he sufrido, ¿no? Entonces, pues ya vimos ese punto de que lo sufre. Es decir, que deja pasar ofensas. Todo lo cree. Cuando estamos hablando de que todo lo cree, no estamos hablando de una total incredulidad o sea, una total creencia de que
estamos hablando de que, por ejemplo, cuando alguien llega y está metiendo rencilla, ¿sí?, opta la persona por tomarlo por la parte positiva, ¿sí?, y creer y no tomar las cosas negativas que otra persona te están diciendo cuando está metiendo rencilla. Prefieres creer en que las cosas van a marchar bien. Prefieres creer en que todo se va a resolver. Prefieres creer en que Dios va a resolver las cosas. A eso se refiere con que todo lo cree. No a que vas a creer cuando alguien viene y te está diciendo chismes del otro y demás, ¿no? Todo lo cree en base a la palabra de Dios. Crees que todo se va a resolver por medio de la palabra de Dios y que tiene solución. Y eso te da paz en el corazón también. Ok, estamos en versículo 7, entonces todo lo cree. Todo lo espera, es decir, no pierde la esperanza de una enmienda, no pierde la esperanza de una solución moral o espiritual. No pierde la esperanza ni rehúsa en definitivo o se inclina en definitivo al fracaso. Siempre tienes esperanza. Y mientras tanto, aún en el caso de que las esperanzas parezcan fallidas, no se rinden. Dice la palabra de Dios que todo lo soporta. Es una lucha constante. Todo lo soporta. Bien. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, vamos a ver ahora la permanencia, la trascendencia del amor. Pablo pasa nuevamente a contrastar el amor con los dones mencionados ya anteriormente, pero en este caso en referencia a la permanencia. El amor nunca cesará, al igual que Dios nunca deja de ser, nunca dejará de ser. Recuerden que Dios es amor, y mientras Dios esté, hay amor, y el amor va a permanecer y será, siempre existirá. Las profecías, las lenguas, las ciencias acabarán, pero el amor es para la eternidad. El amor es para la eternidad, no deja de ser. Y bueno, déjame explicar un poquito más sobre eso. Nada más, hablamos de que las profecías van a acabar. ¿Por qué? Porque cuando una profecía se cumple, ya no es profecía, pasa la historia. Y todas las profecías que están por venir, va a llegar el tiempo de su culminación y vamos a pasar la eternidad cuando ya no habrá profecías. Cesarán las lenguas porque las lenguas actualmente tienen un propósito y han tenido un propósito, tenían un propósito cuando los apóstoles, que era predicar el evangelio, ¿sí? Pero cuando estemos en la eternidad eso ya no será necesario. Y la ciencia también acabará. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos partes solamente, y no porque la Biblia esté limitada, sino porque nuestra mente está limitada, nuestro entendimiento. Entonces entendemos en parte, pero ya que estemos con el Señor vamos a poder ver un panorama amplio de lo que son las cosas espirituales. Entonces la ciencia acabará, todo estará descubierto. Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, lo voy a unir con el 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, lleva el mismo sentido de lo que ya mencionamos ahorita. Les voy a ser bien sincero, este versículo en particular, híjole, me costó mucho trabajo. Estuve realmente checando muchos comentaristas y opiniones. Muchos comentaristas y opiniones. Hay varias opiniones sobre esto. Algunos creen que cuando menciona que cuando venga lo perfecto, algunos mencionan, ¿sí?, que esto perfecto es la palabra de Dios, la Biblia terminada. Algunos creen que esto perfecto es la venida del Señor Jesucristo o el arrebatamiento de la iglesia. Algunos creen que es cuando Él venga en su segunda venida, a reinar. Algunos creen que es, y esto es la opinión de MacArthur, les voy a decir, yo me quedé con esta, que es ya cuando pasemos a la eternidad, ¿sí?
porque es entonces cuando absolutamente todo será perfecto. Hay diferentes opiniones. Realmente chequé muchos comentaristas, ustedes los pueden revisar y van a ver que hay opiniones distintas. Entonces, ahí requiere una investigación un poquito más profunda, pero no quise meterme en ese rollo porque no es el punto principal. Ahorita quiero hablar especialmente de este tema que estamos tratando, que es el amor agape y la conducta del creyente dentro de la iglesia. ¿Va? Ok. Versículos 12 y 13. Sí, perdón, me quedé en el 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este pasaje básicamente Pablo le está haciendo la invitación a los corintios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos al contexto y vemos que los corintios alababan las cualidades del hombre. ¿Sí? Y él decía, a ver, pone como el parteaguas, ¿no? Cuando yo era niño hacía esto y esto y esto, pero ya cuando fui hombre hago las cosas distintas. Básicamente les está diciendo, cuando ustedes no conocían de Cristo, podían alabar las cualidades del hombre, pero ahora que están en Cristo, ¿sí? Vengan a la madurez del entendimiento y la práctica del amor. Es básicamente lo que les está diciendo. Cuando yo era niño pensaba como niño y hacía como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ok, ahora sí, versículo 12 y versículo 13. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, aquí dice que vemos como en un espejo oscuramente. Lo interesante, y yo de verdad que no me había puesto a pensarlo, porque tú piensas en un espejo y ves los espejos que tenemos ahorita, todos nítidos, así bonitos. Pero en los tiempos de Pablo no había ese tipo de espejos. En los tiempos de Pablo había solamente metales que los pulían lo más que se podía para que dieran una imagen ahí más o menos, ¿no? Entonces, pero era muy distorsionada. Entonces, Pablo hace referencia a ello porque los espejos pues dejaban mucho que desear. Y entonces dice, vemos como en un espejo, hay más o menos la figura de lo que es, ¿sí? Pero entonces veremos cara a cara, ¿no? Estamos pensando en un futuro, ¿sí? En la eternidad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, un entendimiento completo. ¿Sí? Y ahora, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y bueno, esto también ya lo hemos mencionado, la fe. Actualmente tenemos fe, recuerden, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando estemos con Cristo ya vamos a poder ver. Y ya no habrá necesidad de fe porque vamos a tenerlo ahí, de frente. Ya no va a ser necesidad de la esperanza porque nuestra esperanza que ahora tenemos de estar con Él ya se habrá cumplido. Pero lo que va a permanecer es el amor. ¿Sí? Y nuevamente estamos hablando de algo completamente distinto al amor de familia, al amor de pareja. Es el amor puro y santo de Dios que Él demostró por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que pide que nosotros mismos reflejemos a otros. Y si tú quieres hacer lo que sea dentro de la iglesia en servicio y tu corazón no tiene amor y no hay amor, de nada te sirve. Y de hecho yo te diría, ten cuidado y realmente reconsidera tu salvación. ¿Por qué? Porque es algo crucial que solamente pueden tener los verdaderos creyentes. Si tú no lo tienes, probablemente no has comprendido el amor de Dios y no eres creyente, porque es esa salvación que tú has entendido de sacrificio que Él tiene lo que te hace entender y amar a Cristo y amar a tus hermanos y practicar ese mismo de amor para con los demás. Si no lo entiendes, probablemente no has entendido el Evangelio. No lo digo yo, vamos a verlo.
con esto vamos a terminar. Vamos a ver ya nada más 3 pasajes rápidamente. Primera de Juan 4. Del 7 al 11. Ok, le voy a dar lectura. Primera de Juan 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel, y estamos hablando aquí del mismo amor ágape, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ok, ahí mismo en Primera de Juan 4, pero ahora del 19 al 21. 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Filipenses, ya para terminar, Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 11. Ok. Vean estos pasajes que hemos estado leyendo. Nos habla que amemos como Cristo nos amó, ¿sí? El que no ama no ha conocido a Dios, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la forma máxima de amor que Dios nos dio. Ok, Filipenses 2, del 5 al 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Okay? Hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición, haya sido algo que nos concientice en cuanto a nuestra actitud, ¿sí? Y nuestro caminar y nuestro trato que tenemos entre hermanos unos con otros, en cuanto a cómo hacemos las cosas y el por qué las estamos haciendo, ¿sí? Y saber que el ministerio es de Dios y que lo que hagamos hemos de hacerlo en amor. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración ya para terminar. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este mensaje, por la asistencia, Señor, de cada uno de los hermanos que puso en su corazón venir para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje que hemos tomado y compartido el día de hoy quede en nuestro corazón y nos lleve a ser más santos delante de tu presencia, Padre, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos, Padre, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.